Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hola, quería saludarles. Aquí Francisco Esteves, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en este programa que hemos llamado Memorablemente, y que es parte de la línea comunicacional del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y tenemos hoy la oportunidad de tener una conversación realmente significativa, porque nos acompaña Maya Fernández. Maya, bienvenida a esta conversación. Buen día, gusto saludarlos a todos, bueno, Francisco a ti especialmente, pero a todos quienes nos escuchan, bueno, y el Museo de la Memoria, pensando en quienes trabajan ahí, trabajadores y trabajadoras que día a día abren ese espacio y mantienen ese espacio maravilloso como es el Museo de la Memoria. Maya, muchas gracias. Vamos a partir por algunas preguntas más generales, más personales, para ir luego metiendo en el tema más político actual, digamos. Maya, tú naciste el año 1971, no sé si es una infidencia decir cuándo naciste. Para nada, tengo 48 años y nací en septiembre, además del 71. Claro, y es curiosa la fecha de tu nacimiento, porque claro, es el primer año del gobierno de la Unión Popular, del gobierno de Salvador Allende. Por lo tanto, no es difícil calcular, ahora que se está hablando de los 50 años, y no es difícil calcular tu edad, porque a partir de tener la fecha de tu nacimiento. Y eres actualmente diputada por Providencia y Ñuñoa, ¿no es cierto? No, y ahora con el cambio es Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja. Ah, sí, es verdad, es más amplio. Y bueno, hija de Beatriz Allende y de Luis Fernández, la nieta menor de Salvador, y quería aquí ya hacerte una pequeña digresión. Yo conocí bastante a Gonzalo Meza, ¿ya? Y Gonzalo Meza escribió un libro que tendríamos que difundirlo más, que lo tengo acá, que se llama En la esquina sur del mundo, ¿ya? Lo interesante también es la bajada de título, que dice Mirando el pasado desde el presente. Pero el presente está situado en el año 2071. ¿Ya? O sea, 100 años después que tú naciste. Eso es bien curiosa esa primera analogía de fechas. Y el narrador, autor, se sitúa para hablar del presente, perdón, para hablar del pasado desde un presente muy futuro, el año 2071. Es interesante porque habla también en ese sentido de la pertinencia de la memoria como identidad. Entonces quería yo hacerte una primera pregunta, Maya, respecto de, bueno, qué recuerdo te trae esta referencia a Gonzalo, pero al mismo tiempo, ¿qué es para ti la memoria? Porque, ¿qué pregunta? Bueno, primero, no soy la más joven de los nietos, para decir que soy la tercera. Ah, ¿no? Mira. Es Pablo, el mira, ya. Ese es nuestro primo pequeño, chico. Ya, correcto. Gonzalo era el mayor, después nace Carmencita y vengo yo en el 71, y muy curiosamente 2 meses después nace Marcia, en realidad las dos somos del 71. Correcto. Tenemos 2 meses de diferencia con Marcia. Mira, la memoria es una pregunta bien profunda y que a veces no es tan fácil responder, porque la memoria es algo que nos hace movilizarnos, que nos hace no olvidar quiénes somos, cuál es nuestra historia. La memoria nos hace construir el futuro. Y yo creo que eso es sumamente importante en un país. Y de ahí que yo siempre he creído, y muchas veces lo hemos conversado contigo, la importancia del Museo de la Memoria, lo que significa la historia y la memoria para nosotros, pero también para los jóvenes, que va a ser de manera educativa. Entonces, la memoria de verdad es algo que nos mueve, uno avanza,
en la vida, pero hay una historia, que te hace incluso tener los principios y las convicciones que uno tiene que ver mucho con esa memoria. Y es fundamental en ese sentido, cómo nos mueve las cosas y cómo la memoria más nos hace no repetir de repente errores y recoger muchas veces esos principios y convicciones que son un motorcito que están ahí presentes. Yo siempre cuando se dice un país sin memoria, un país sin historia no puede avanzar, yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, la memoria es fundamental. Sí. Maya, tú tienes como dos pasiones, seguramente me vas a corregir también, pero dos pasiones que son académicas tuyas, que es la biología y biología, medicina veterinaria, pero también la cultura. O sea, y te lo pregunto porque en el proyecto de acuerdo que vamos sobre el cual vamos a conversar después, están presentes como esas dos almas tuyas. Parte hablando de la pandemia y después termina hablando de la cultura. Pero eso también tiene que ver contigo, con tu propia formación, con tu propio acercamiento a la vida. Salud, biología por una parte y cultura por la otra. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, es una preocupación a propósito del proyecto de acuerdo. En mi familia la cultura siempre ha sido muy importante. Es decir, yo, claro, no conocí a mi abuelo, era muy niña, más bien, sí lo conocí, pero era muy niña, pero mi abuela siempre decía la importancia de la cultura en un país, en el desarrollo de un país, y cómo siempre era importante estar apoyando la cultura y lo que significa. Y yo siento, de verdad, que a propósito de la pandemia, es como que la cultura se ha olvidada. Es como que un país hay que resolver todos los problemas y que la cultura no importa. No sé si lo explico bien, pero como que no importa. Es decir, si queda rezagada, creo que sin cultura no podemos crecer como sociedad. Yo creo que es un pilar fundamental de la sociedad. Entonces, lo que hemos visto, incluso yo, yo hice la observación de que en el discurso de la cuenta pública del presidente, el último que hizo en la pandemia, no habló nada de la cultura. Es decir, no, es como que no existe. Y eso a mí me impresionó mucho. Y después, cuando empiezan al tiro a decir que van a reducir el presupuesto de cultura y a los museos, a los sitios de memoria, a mí me generó mucha enojo, mucha rabia, porque es no entender, a propósito de lo que hablamos, de la historia de Chile, la memoria, lo que significa en esos sitios, lo que significa la cultura en nuestro país. Entonces, como que siempre se piensa reducir cultura. Entonces, eso me generó, y además, cómo no hay incentivos y apoyo en este momento para los museos. Sí. En el mundo los museos se han visto afectados, dado que la gente no está asistiendo como en muchos otros lugares. Y yo creo que es muy bueno, por ejemplo, ok, apoyemos a la gente que tiene restaurantes, entretenimiento, pero ¿qué pasa también con los museos? Que es nuestra historia. Tiene que ver también cómo formamos a los niños, a las niñas. Entonces, eso me moviliza profundamente. Y yo creo que ahí, como que en un momento me dio una molestia de que pasara, no importara para este gobierno, tengo que decirlo así de esa forma, como que se habla de todo menos de la cultura, cómo afecta al mundo de la cultura, al mundo de la memoria, todo lo que está ocurriendo. Mira, también aprovechemos esta instancia para que sea también un momento de educación ciudadana. ¿En qué consiste un proyecto de acuerdo? O sea, ¿cuál es cómo se elabora o qué valor tiene? Pues vamos a conversar sobre un proyecto de acuerdo que, según lo que entiendo, fue acordado ya por la mayoría de la Cámara. Entonces, pero desde el comienzo, tú dices, yo tuve esta preocupación sobre el tema de la postergación de la cultura y creo que es bueno que se presente un proyecto de acuerdo. ¿Y qué hace ahí? ¿Se conversa con otros diputados? ¿Cuál es el proceso? Mira, nosotros, a propósito de que se nos acercó mucha gente que tiene que ver con disciplinas, las distintas disciplinas de la cultura, pero también personas que tienen que ver con museos, con lo que está ocurriendo con los museos, y ahí vimos que también afectaba a sitios de memoria. Tuvimos reuniones. Es decir, ¿cómo veían ellos y ellas? Porque yo creo que los proyectos de ley ya no pueden ser sin la ciudadanía. Es decir, cuando tienen organizaciones hay que ver cuál es el problema de fondo con ellos y ellas, porque eso le da mucha más fuerza a un proyecto. Entonces, ahí se levantaron las principales demandas.
que tenían que ver básicamente con un fondo, la creación de un fondo de protección, pensando en los trabajadores y trabajadoras, dado que museos no están funcionando, cómo apoyar el tema de las contribuciones. Muchos de estos lugares pagan contribuciones y al no recibir ingresos por las visitas, porque entonces les afecta mucho. Y el tema presupuestario, es decir, dado que se ha anunciado una reducción presupuestaria para los sitios de memoria, para los museos, que nosotros decimos que no puede ocurrir eso. Es decir, nuevamente las culturas no pueden quedar rezagadas y la memoria no puede quedar rezagada. Entonces, ¿qué se hace? Se prepara un texto. Nosotros se le presentan, en este caso, dado que nosotros todavía, cuando lo presentamos todavía yo estoy yendo al Congreso de forma telemática, de forma presencial, pero muchos están yendo de forma telemática. Entonces, claro, uno en este momento se firman varios diputados y diputadas firman el proyecto que se están de acuerdo. ¿Y por qué es un proyecto de acuerdo y no un proyecto de ley? Yo creo que lo más importante. Porque como es inadmisible que nosotros queremos un fondo de ayuda o que pidamos rebaja de contribuciones o eliminación de las contribuciones en pandemia, y esto es iniciativa solamente del presidente, es decir, a través de Hacienda, pero no podemos presentar un proyecto de ley, sino que tiene que ser un proyecto de acuerdo. Y ese proyecto de acuerdo le llega al presidente diciendo, mire, fue aprobado por la Cámara de Diputados, que es la que presenta acuerdos, proyectos de acuerdo, fue aprobado, y esto le solicita a la Cámara a usted para que sea acogido. Es decir, y eso es muy importante. Si bien, desgraciadamente, no es un proyecto de ley y finalmente la pelota, por decirlo así, queda en la cancha del presidente, es decir, le llega el proyecto de acuerdo aprobado y ellos toman la decisión, creo que era un hecho importante que el Congreso aprobara y dijera, es importante los museos, es importante los sitios de memoria, y así funciona. En este momento ya está aprobado, es decir, esperemos que el gobierno haga algo respecto a estos temas. Revisemos el proyecto de acuerdo entonces, porque yo recomiendo a quienes nos están viendo en este momento que lo puedan bajar, se encuentra en internet, pueden visitar el sitio de la Cámara y bajarlo, pero también lo pueden bajar desde el sitio del museo. Este proyecto de acuerdo tiene una primera parte que son como los fundamentos y considerandos, y luego viene ya el proyecto de acuerdo propiamente tal. Entre los fundamentos, bueno, ya decía al comienzo, Maya parta por el tema de la salud y dice la pandemia COVID marca el inicio de la presente década, ese es un diagnóstico, y dice a continuación ese proyecto que puso en tensión el sistema sanitario. Aquí un poco más, es más leve la referencia, porque en otro momento Maya habló de un colapso del sistema, del sistema sanitario, digamos, pero acá dice que se pone en tensión el sistema sanitario, pero también continúa y afirma, ¿no es cierto?, que el sistema económico y laboral se han visto afectados. Y enseguida pasa a señalar que los recursos económicos del Estado son escasos en el ámbito presupuestario, eso es así, pero indica a continuación que uno de los rubros más afectados por la crisis ha sido el mundo de las culturas, las artes y el patrimonio. Pues bien, uno de los rubros más afectados por la crisis, el mundo de la cultura, las artes y el patrimonio. ¿Tú tienes esa percepción? ¿Ese es tu diagnóstico, Maya? Sí. De hecho, nosotros estamos en una bancada cultural. Te cuento, se creó una bancada con senadoras, de hecho está encabezada por la Llana, pero con senadoras y diputados y diputadas de oposición, con las distintas organizaciones en toda su diversidad de las culturas estamos trabajando, porque claramente, y con ello hemos tenido Zoom, incluso donde han contado lo precaria que ha sido la situación y el poco apoyo ¿cómo se llama?, durante la pandemia. Entonces, claramente esto no es algo que se nos haya ocurrido de la nada. Se está trabajando con las organizaciones, se creó esta bancada cultural, que es bien importante porque creemos que tenemos que no solo apoyar, empujar, que la cultura no quede olvidada. Te lo digo así de Maya, disculpa que te interrumpa, ¿quiénes están en esa bancada cultural?
Si quieres, dame un segundo para que no se me olvide nadie, te pongo, está la Yana Proboste, la senadora Yana Proboste, el senador Carlos Montes, está, bueno, Amaro Labra, el diputado Amaro Labra, está Marcelo Díaz, estoy yo, te puedo decir varios nombres más, aparece la Santibáñez, para que no se me quede nadie. Dame un segundo y enseguida te lo digo todo, porque si nombro algunos, no, pero yo creo que es importante. Por ejemplo, está la diputada Claudia Meade, Carolina Marzán, Giorgio Jackson, Gonzalo Winter, Alejandro Bernales. Los senadores me quedan fuera el senador Jaime Quintana, Alfonso Urresti y Juan Ignacio Latorre. Esta bancada entonces es una bancada transversal en el sentido político, pero también en el sentido que es de la Cámara de Diputados y del Senado. Claro, entonces estamos trabajando con las organizaciones que en algún momento dejaron de trabajar en la mesa con el Ministerio de la Cultura, dado que la ministra de Cultura puede tener las mismas intenciones, pero desde el punto de vista del peso político no se está avanzando nada y por tanto nosotros estamos trabajando en las demandas que tienen de apoyo desde la cultura. Correcto. Y ahora bien, el análisis que se hace, que se hace en este proyecto de acuerdo que está firmado por ti, digamos, pero que después veremos cómo le fue a este proyecto, se señala que hay también una situación crítica respecto de los trabajadores de este mundo, del mundo de la cultura y las artes, digamos. Te preocupa especialmente el tema de quienes trabajan en audiovisuales, en la línea audiovisual, pero también en todo lo que se refiere a la cultura, los museos, la parte artística. Y hay una primera inquietud tuya que tiene que ver con la subsistencia. Y luego ya en el proyecto de acuerdo se propone la creación de una ley de un fondo de emergencia. O sea, es que lo primero que hay que hacer es ayudar ahora, en este momento, a los museos, a los funcionarios y otros espacios culturales para subsistir el año 2020. Esa idea de la subsistencia, ¿en qué están pensando con eso? No, a propósito, mira, nos había llegado, porque claro, esto uno no se le ocurre de nada, sino que les llegan desde trabajadores y trabajadoras de los museos, desde de las distintas disciplinas de la cultura, nos llegaban claramente situaciones de precarización, de situación laboral. Entonces, claramente cuando este es un gobierno, podremos hacer otro programa respecto a esto, pero tú sabes que partimos con el bono COVID, después el IFE 1, el IFE 2, pero muchas de estas personas no estaban quedando adentro de ninguna postulación. Son personas que, como se paralizó todo el tema de los teatros, los museos, que sí estaban quedando en una situación muy precaria. Entonces, ahí hay que decirle al gobierno, no hay que abandonar la cultura, existen trabajadores y trabajadoras que son relevantes, que se están viendo perjudicadas y perjudicados, y por tanto hay que pensar cómo ayudarlos. Entonces, y esto partió, te digo, y después lo bueno ha sido, porque este proyecto de acuerdo parte antes que la bancada cultural. Entonces, claro, todavía yo ahí no había hablado con todas las organizaciones. Al crear la bancada cultural nos da más un arco de realidad de la situación que está pasando, cuáles son el trabajo que vamos a hacer. Entonces, creo que es importante avanzar en eso porque de verdad nos está afectando muy fuertemente. Yo no sé si tuviste, en las redes sacaron algunos videos desde el punto de vista audiovisual de cómo la cultura y sus trabajadores están quedando rezagados respecto al apoyo. Sí, mira, es súper interesante. Desde ya podríamos pensar aquí hago un salto en el desarrollo lógico de la entrevista, pero igual podríamos pensar en un momento en alguna reunión de la bancada cultural con las instituciones vinculadas a la memoria. También hay que hacer otras reuniones seguramente con el tema de la cultura en su dimensión artística. Pero sería muy interesante hacer un encuentro virtual o como se estime pertinente con los sitios de memoria, el museo, en fin, creo que eso sería bien interesante tener ese diálogo con la bancada cultural. Me parece súper bien, yo encuentro súper relevante, yo encuentro que es vital juntarse, yo creo que
Patrimonio también estaba interesado en participar de esta bancada, así que haré llegar para que tengamos una conversación mucho más profunda de lo que estamos haciendo y ahí con la bancada. Sí, Así por que mi yo parte yo voy a hablar con al tiro con la tarea. voy a hablar con Álvaro Ahumada, que es el presidente de Villa Grimaldi y que es miembro del directorio del museo, para que podamos organizar este encuentro, esta reunión. Pero eso es un paréntesis de urgencia, evidentemente, pero que tiene que ver con lo que te estaba preguntando. Eh, y, pero el proyecto de acuerdo, más allá, y en el punto 3 del proyecto de acuerdo, ya se habla de una manera como clara, categórica, yo lo veo así, de no reducir para el año 2021 los aportes estatales que se reciben por la ley de presupuesto, las distintas instituciones culturales, sitios de memoria o espacios de memoria. Sí, eso es fundamental. Nosotros ya hemos recibido señales de que se va a reducir el presupuesto, que va a afectar el presupuesto. Entonces, claramente que podría haber reducido el aporte a los sitios de memoria por parte del Estado. Y yo creo que eso no ocurre. No hay justificación ninguna para disminuir el presupuesto. Lo hablábamos al inicio, la importancia de la memoria en Chile. Entonces, ojalá nos sirva de excusa la pandemia para quienes creen que la memoria no es importante, para finalmente dejarlos de lado y sin presupuesto. Yo creo que eso no puede ocurrir en una democracia. Son importantes los sitios de memoria, son importantes los museos, son importantes, y por tanto hay que pelear para que el presupuesto del Ministerio de Cultura no sea reducido. Es decir, yo entiendo que por pandemia todos los ministerios han hecho un esfuerzo desde el punto de vista presupuestario para tener recursos y ayuda a la gente, pero yo creo que hay hitos demasiado importantes en nuestra historia que no pueden dejarse olvidados o abandonados. Entonces, yo tengo que existe una excusa para quienes les molesta el sitio de memoria. Disculpa que te lo diga así, es un gobierno de derecha donde tenemos gente realmente que cree que aquí no pasó nada o que la memoria, que hay que avanzar. Y eso uno lo escucha especialmente desde, ¿por qué siempre se queda en el pasado? Avancemos. No, la memoria es fundamental en un país. Entonces, creo que nosotros tenemos que empujar el carro para que justamente no ocurra esa rebaja presupuestaria y los sitios de memoria cumplan ese rol tan importante. Es decir, Claro, ¿cuántas veces no efectivamente. hemos ido? Disculpa para terminar, ¿cuántas Sí. veces no hemos ido? Incluso a caminar. A veces vamos a actividades, pero a veces uno va a caminar, a tener un momento de tranquilidad, a pensar en estos sitios. Yo creo que son espacios de verdad muy importantes en nuestra sociedad. Sí. Bueno, es completamente cierto lo que tú señalas. Y aquí, claro, uno puede hacer el siguiente vínculo, porque la primera preocupación que expresa el proyecto de acuerdo es el tema de la subsistencia. Pero luego, a partir de escucharte, y también está eso en el proyecto de acuerdo, se habla también, yo diría, de la prioridad de la memoria y de la cultura, como una prioridad. No es solamente preocuparse de que la gente esté mal, ya es una gran cosa, casi una preocupación humanitaria, pero más bien dice, mire, para el país que necesitamos, la cultura, la memoria son prioritarias. Esa es la opción como de fondo que está detrás de lo que se señala en este proyecto de acuerdo. El país, este país, necesita de su memoria y necesita de su cultura para poder desarrollarse. Sí, absolutamente. Mira, yo te decía, yo no imagino un país que pueda desarrollarse sin cultura. Es decir, y uno lo ve en muchos países que uno le toca conocer cómo la cultura es fundamental, y la memoria es fundamental, la historia es fundamental. Entonces, lo que no puede ocurrir en Chile es que justamente eso quede como abandonado. Y yo creo que no podemos permitirlo, de verdad. Y yo creo que ahí, a propósito tú lo decías, yo creo que la bancada cultural, incluso nuestra bancada, que claro, por el tema de la pandemia, tenemos que retomar la bancada que armamos de apoyo a los museos de la memoria y a sitios de memoria. Entonces, creo que ahí tenemos un aporte, un soporte para justamente hacer todo lo posible de que
no sean abandonados estos sitios, estos museos, que la cultura sea relevante en un país. Hay gente que, y te lo digo así, es verdad, cuando uno habla muchas veces de la cultura, dice, ya, pero eso no es importante. O te dicen, no, pero mira, para el día a día, para la subsistencia, no puede vivir sin cultura. Y es todo lo contrario, un país no se va a desarrollar si no tiene cultura. Eso es así. Y lo vemos en las grandes democracias. Tienen una historia donde su cultura va aparejada de manera fundamental. No, es completamente cierto, pero además hay una cosa, uno de las situaciones más críticas que está enfrentando el país en este momento también es la manifestación de distintas formas de violencia. La violencia que tiene que ver con los femicidios contra las mujeres, la violencia que tiene que ver con niños o contra los niños, la violencia también de lo que es la seguridad ciudadana o pública, el tema de la delincuencia. Entonces, pensar que un país puede decir, me interesa solo el crecimiento económico, solo la parte productiva, y olvidarse de las dimensiones de la convivencia, que son dimensiones siempre culturales, es un gran peligro para la sociedad en su conjunto. Absolutamente. Nada más podría compartir, yo creo que lo que tú dices, ok, el crecimiento económico es importante, sí, pero es algo, es una parte de la sociedad. Yo creo que el bienestar del ciudadano y la ciudadana es un concepto que a veces nos olvidamos. Y las áreas donde tiene que desarrollarse ese ser, y eso a propósito también en el colegio. Una de las cosas que a veces me impacta el colegio de nuestros hijos era que matemática, lenguaje, que son muy importantes, pero era como lo importante, y que empezó a quedar relegado todo la área de la cultura, la música, las artes, y cada vez pasaron casi a ser ramos que no tenían un peso. Y yo creo que todo lo contrario, yo creo que de verdad, si queremos desarrollar nuestro país, la cultura tiene que jugar un rol primordial, es decir, entonces, en el desarrollo de las personas. Sí. Maya, bueno, y este proyecto que fue redactado contigo y otras personas que te colaboraron, entra a la Cámara de Diputados. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo le fue a este proyecto de acuerdo? El proyecto fue aprobado en la Cámara porque nosotros legislamos, votamos los proyectos de ley y después se votan los proyectos de acuerdo. Sí. Como estamos en pandemia, se están presentando proyectos por bancada. Yo estoy segura que, y yo quiero decirlo, que muchos más diputados y diputadas de oposición que tienen esta misma sintonía, los mismos que están en la bancada cultural, les hubiera encantado firmar este proyecto. Y por tanto, ¿y por qué no ocurrió? Porque están haciendo proyectos por bancada, dados que algunos están en forma telemática, entonces el Congreso está más como funcionando vía telemática, entonces la firma se hace más difícil. Entonces, pero es un proyecto que fue presentado y que fue aprobado. Es decir, estaba viendo, no tengo la votación en este momento en mis manos, no sé si la tienes tú, pero fue votado y aprobado en el Congreso, lo cual, después de eso, como te contaba, es enviado con la aprobación al presidente de la República. Claro, fue aprobado en la Cámara, porque es un proyecto de acuerdo de la Cámara, sí. Sí, porque es un proyecto de acuerdo de la Cámara, claro. Claro, pero fue por mayoría. Sí. Y muy probablemente también participaron de esa mayoría parlamentarios que son oficialistas. Sí, absolutamente. Hubieron parlamentarios de oficialistas que también apoyaron este proyecto de acuerdo. Y eso uno tiene que valorarlo, porque dice, bueno, que es importante que nosotros lo valoremos, quienes queremos la memoria, pero que también nosotros, que pensemos distintos. Y siempre hay que reconocer eso, es decir, valorar la importancia que tienen los museos, la cultura, los sitios de memoria, y claro, fue aprobado mayoritariamente. Claro, y bueno, tiene varias virtudes esta propuesta. Ya hemos conversado este proyecto que se aprobó y que es un acuerdo, entonces. Ya tenemos que dejar de hablar del proyecto de acuerdo y hablar que es un acuerdo de mayoría de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Porque fue presentado como un proyecto, pero fue acordado posteriormente. Y lo interesante de este proceso, yo te he escuchado con mucha atención, es que también fue un proceso participativo. O sea, eso debiera ser como el espíritu un poco del siempre permanente de todas las iniciativas y proyectos de ley que se presenten, y en este caso de los proyectos de acuerdo, que son distintos a los proyectos de ley,
que sean participativos. Lo que yo he escuchado es que recoge varias conversaciones, sentimientos e interés del mundo de la cultura en que algo así se hiciese. Sí, yo creo que es importante. Mira, es lo que siempre debería ocurrir. Los proyectos de ley deberían ser conversados con las actrices, actores, en este caso estamos hablando de la cultura, con los trabajadores y trabajadoras de los museos, respecto a lo que está ocurriendo. ¿Quién mejor que ellos y ellas saben lo que está ocurriendo al interior? Entonces yo creo que es importante siempre hacer proyectos de ley o de acuerdos que recojan el sentir de quienes están involucrados en las distintas temáticas. Puede ser de esta, el día de mañana puede ser de otro tema. Hemos presentado proyectos de acuerdo por el tema del patrimonio, a propósito también de todo un tema patrimonial. Entonces, creo que eso es muy importante. Y mira, yo lo quiero llevar a un tema que hoy, yo te decía, estoy emocionada porque parte de la campaña del plebiscito el 25 de octubre, que para mí es un hecho histórico. Yo creo que desde el plebiscito del 88, donde tú tuviste ahí un rol fundamental en los apoderados, ahí tienes una experiencia que algún día también tendrás que hacer un programa donde nosotros te preguntemos mucho de cómo se vivió ese momento. Nosotros vamos a tener la posibilidad de un plebiscito en democracia que para mí, desde la vuelta de la democracia, como el momento más histórico y transformador va a ocurrir a propósito de la prueba. Y con en la Constitución no tenemos iniciativa popular de ley, es decir, iniciativas ciudadanas de ley. Lo que uno hace finalmente es conversar con las organizaciones para generar de manera conjunta iniciativas, ya sea de ley o de proyectos de acuerdo. Bueno, eso es un punto fundamental y ojalá que podamos coincidir nuevamente en otras reuniones para impulsar. La nueva constitución debe tener muchas cosas, pero una cosa que no le puede faltar es la iniciativa ciudadana de ley. Eso es un tema muy, muy fundamental. Y bueno, pero yo quería también preguntarte lo siguiente, porque lo dijiste tú en una parte reciente cuando estábamos conversando. Avancemos con la memoria. O sea, la memoria no es algo estático, sino es algo que te acompaña en tu proceso de vida y de desarrollo personal, colectivo. Pero acá tiene todavía más valor y vigencia esa frase o esa afirmación tuya, porque resulta de que en el momento actual que estamos viendo como país, también se han generado violaciones a los derechos humanos. Así lo dijo Naciones Unidas. O sea, no es una afirmación que uno puede hacer solamente desde una posición crítica, sino que es una constatación realizada en terreno por una comisión internacional, en este caso de Naciones Unidas, que dice, mira, acá durante el tiempo de lo que se llamó el estallido social, hubo violaciones a los derechos humanos. Pero cuando, por ejemplo, en los sitios de memoria, cuando hablan de memoria, no solamente están hablando de algo que ocurrió hace harto tiempo, sino también de las situaciones actuales. He visto yo como los sitios de memoria, el mismo museo y otros espacios, hacen un vínculo con la situación actual y necesariamente se abren a los temas que hoy día aparecen como prioritarios. Yo te hablaba del tema de las mujeres, de la lucha de las mujeres por sus derechos, pero también está el tema de los pueblos indígenas, está el tema de las y los migrantes. Entonces, cuando uno habla de derechos humanos y de proteger los derechos humanos y de defender los derechos humanos, no es solo una necesidad de hacer recuerdo, sino es también una prioridad actual, una prioridad de la memoria, pero como tú dices, en el tiempo presente. No, absolutamente. Mira, yo quiero recordar, y recordaba mientras tú me hablabas, te escuchaba, pero también recordaba ese día que estuvimos contigo en el Museo de la Memoria, que además fuimos con Tomás Gil, con el diputado Andurraga también, con Sí, la Jimena Santón, y que habían exacto. colegios, Sí. y que habían varios colegios ahí, justo en ese momento, y que tiene que ver con lo que tú dices. Es decir, habían muchachos jóvenes de colegio y fue bien interesante conversar con ellos. Y yo creo que es un ejercicio que deberíamos hacer bien seguido, porque te hacían muchas preguntas, había mucho interés por la memoria y lo que había pasado en Chile. Es decir, Sí. como que claramente es un tema que a ellos de verdad les hace sentido,
hacían varias preguntas, muchos conocían y tenían mucha información respecto a lo que está sucediendo. Entonces, fue de verdad un momento histórico, y como dices tú, en Chile, en los sitios de memoria más, son un espacio que nos hace decir, nunca más violar los derechos humanos, un Estado. No podemos volver a eso, jamás. Si creemos en la democracia profundamente, no podemos tener diferencias, pero nunca violación de derechos humanos. Es decir, es Sí, como un recordatorio de lo que nunca puede más, de lo que nunca puede volver a suceder en Chile. sí, Y eso de verdad es absolutamente. fundamental. Completamente cierto. También nosotros hemos afirmado que junto al nunca más tiene que estar el más que nunca. O sea, más que nunca hay que luchar por los derechos humanos. Y en ese sentido la memoria tiene, como tú lo has dicho muy bien, un sentido de urgencia presente. Eh, y bueno, la cultura. Y entonces creo que todas las iniciativas que hemos conocido en el último tiempo, que es un proyecto de acuerdo, que se convirtió en acuerdo, es muy esperanzador porque permite un diálogo del mundo más político constituido con la sociedad civil, y al mismo tiempo puede ser una puerta de entrada para retomar esta comunicación que tiene que haber, porque la política no puede ser solo algo que hacen los partidos, sino que tiene que ser también un trabajo compartido con la ciudadanía. Y entonces aquí creo que este proyecto de acuerdo es también, si uno lo quiere pensar bien, como abrir una puerta hacia decir, mire, nosotros necesitamos tener la capacidad de construir acuerdos también entre sociedad civil, mundo político, para hacernos cargo de las grandes prioridades que tiene que enfrentar el país. La salud, por cierto, el trabajo y la economía, por cierto, pero no podemos dejar atrás la cultura. Absolutamente. El acto más político que ha hecho la ciudadanía en el plebiscito. Fue la ciudadanía. Imagínate, yo ya participaba en Marca tu Voto cuando la presidenta Michelle Bachelet en su segundo mandato, un grupo queríamos marcar a C, Asamblea Constituyente. Y si bien tuvo harta repercusión y harto apoyo, no tuvo la fuerza suficiente. Después incluso hay quienes, y que sí, quienes boicotearon, incluso desde nuestro mundo, el proceso constituyente que impulsó la expresidenta Michelle Bachelet. Pero es la ciudadanía haciendo política, finalmente, como se dice, política buena, la que logra correr el cerco de que tengamos este 25 de octubre un plebiscito ciudadano transformador para Chile. Entonces, como dices tú, es el arte de conversar la política, es el arte de escucharnos, es el arte, incluso en nuestras diferencias, eh, pero reconocer que hay temas que son vitales en una sociedad en democracia. Y eso, sitios de memoria, cultura, museos, no pueden quedar rezagados. Completamente de acuerdo con lo que señalas. Y para ir concluyendo esta entrevista, Maya, ¿qué sientes tú ahora que vienen los 50 años del 70, los 50 años del 71, los 50 años del 72, los 50 años del 73? ¿Cómo ves estos 50 años? Mira, este plebiscito que es el 25 de octubre va a estar cerca del 4 de septiembre. Se cumplen los 50 años de la Unidad Popular. Y una de las cosas que me hizo pensar mucho el estallido social fue, y yo le decía a alguien, las medidas del presidente Salvador Allende, las 40 medidas, que están tan vigentes. Si uno lee, habla del derecho a la atención digna, habla del derecho a la salud, habla del derecho a la educación, habla contra los abusos, es decir, no existe un programa de gobierno más vigente que el de encabezó, porque no es solo del presidente Salvador Allende. A mí, entonces hay algo que tenía Salvador Allende, que creía en el trabajo colectivo. A propósito del vínculo que tú conversamos, de la vinculación entre la política y la ciudadanía, las organizaciones sociales, territoriales, y eso impulsó Salvador Allende. Por eso yo siempre digo, no es el programa Salvador Allende, es el programa impulsado por el pueblo que lo encabezó Salvador Allende. Entonces uno ve ese programa de gobierno y está más vigente que nunca. Es decir, yo te puedo leer todos los puntos y decir, mira, es esto. Incluso podría ser parte, lo conversamos, parte del programa de gobierno actual, porque habla de temas que son vigentes, que tienen que ver incluso con lo que ha generado desigualdad profunda en Chile. Entonces,
creo que el plebiscito, que es un momento profundamente democrático, qué bueno que ocurre a los 50 años, en el año de los 50 años. Es decir, de verdad, no sé cómo decírtelo, pero ese vínculo de la Unidad Popular que era profundamente democrática, que creía que había que cambiar las cosas, que había que transformar Chile, ese Chile que existía donde había mucha pobreza, donde había mucha desigualdad, y ahora 50 años después estamos en puerta de un plebiscito transformador que también quiere garantizarle derechos sociales a la gente, quiere fortalecer la democracia a propósito de iniciativa popular de ley, de la ciudadanía, pero una serie de temas de participación que requiere la democracia para fortalecerla. Entonces, es como bien histórico todo, ¿no? Que ocurre en estos 50 años. Sí, absolutamente. Estamos hablando también de un nuevo paradigma en el sentido de que la democracia, los derechos humanos, no son solo un patrimonio programático de la izquierda, es algo debe ser muy transversal. Y eso creo que el museo también tiene que trabajar en esa pluralidad, porque más allá de las opciones políticas que se tengan, individuales o colectivas, este como el fundamento cultural, y vuelvo, insisto, subrayo, el fundamento cultural de nuestra convivencia, la democracia y los derechos humanos. Y por eso tiene tanta importancia que ahora, cuando ojalá estemos saliendo de esta situación de pandemia y enfrentemos nuevamente el quehacer cotidiano, no olvidemos que el fundamento de nuestra convivencia es democracia y derechos humanos, más allá de las diversidades políticas que existen. Exactamente. Yo creo que esos son valores que deben ser universales, más allá de nuestras diferencias. Es lo que yo digo, bueno, el plebiscito nos convoca a los que pensamos igual, a los que pensamos más o menos igual y a los que pensamos distinto. Pero nadie debe excluirse de un debate democrático que tiene que ver con construir no solo una constitución en democracia, la primera, sino además cuál es el Chile que queremos a futuro, cómo queremos este país, cómo queremos mirar la sociedad chilena, cómo queremos este nuevo pacto político-social. Y yo creo que en eso nadie debe excluirse, todo lo contrario. Es decir, tiene que estar representada Chile en toda su diversidad. Sí. Bueno, Maya, gracias. Hemos llegado No, gracias a ti, ha estado súper entretenido y sigamos en contacto y trabajando porque hay mucho por hacer. Sí, de todas maneras, mucho por hacer y nosotros nos encontramos, quienes siguen este programa memorablemente, en su próxima edición. Gracias, Maya, y un abrazo. Saludos, cariño.